Baruch Hashem, vamos a estar estudiando sobre el tema del respeto en el Beit HaKnesset. Tuvimos una introducción bastante interesante antes de iniciar dijo el español, el vídeo. Vamos a hablar del Beit HaKnesset. Primero vamos a distribuir aquí el link, a ver. Y me confirman ustedes ahí que sí se esté viendo bien el video. ¿Sí estamos bien con el retorno ya? Ok. Vamos a ver por acá. Ha sido grato para nosotros, todos los amigos que han estado conectándose a nuestras clases. Motivo de alegría. Saludamos a la señora Marilu Cárdenas y familia. Señora Marilu Cárdenas de Lourdes, Santander. Por eso es de Lourdes, ¿no? Pero norte de Santander. Igual es la mamá de Mordejai. Esté en el norte o no, o donde esté, está la señora Marilu Cárdenas. Saludos, madre, estoy triunfando. Lo logré, mamá. Y bueno, a todos desde Costa Rica. Ana Betty también se conecta. Estamos aquí distribuyendo el link en las diferentes páginas que administramos. Falta uno aquí. Estamos ya subiendo los videos que estamos dando por Facebook. Los estamos subiendo a YouTube también. A YouTube. A esta página. Es una red social, YouTube, ¿no? Se puede decir que sí. Vemos aquí. Es una plataforma para estudiar Torah. Vamos a hablar del Beit HaKnesset porque nos convoca en estos días el Mishkan. El Mishkan es ese espacio de encuentro del que hablábamos. ¿Cuál era la parasha donde hablábamos del Mishkan? ¿Seguro? Tehumá. Y vamos a hablar del Mishkan. Vamos a tomar la idea principal del Mishkan porque el Beit HaKnesset es una representación de lo que es el Mishkan. Hay muchas personas que les hace falta, sobre todo las personas que están en proceso de conversión, les hace falta el fogueo de la vida comunitaria judía. No es lo mismo estar estudiando por Facebook, por YouTube, ¿cómo es? YouTube, o por Instagram, o por, no sé si se puede estudiar también Facebook por Twitter, pero bueno, en Twitter. Estoy tratando de mejorar mi inglés. Pero seguro que el judaísmo no se vive en las redes sociales. En las redes sociales las podemos utilizar como una herramienta para aprender. Hay bastante material que se puede utilizar para el estudio que se publica en redes sociales. En resumen, la vida comunitaria se necesita, es imprescindible. Necesitamos un Beit HaKnesset donde ir a estudiar. Y necesitamos un Beit Midrash donde ir a rezar el Beit HaKnesset y un Beit Midrash donde ir a estudiar. Nuestra ocupación tiene que estar durante todo el tiempo en pro de la formación nuestra como individuos. No es por raticos. Y vuelvo a repetir algo que dije hace bastante tiempo. De hecho tengo años diciéndolo y lo voy a volver a repetir. Probablemente lo van a volver a escuchar en otros videos o en otras clases por la radio, que también habíamos dicho que en la radio últimamente no estamos transmitiendo en vivo. Vamos a retomar eso de las clases en vivo por la radio, que es radioyeshiva.listen2, un número 2, myradio.com. Eso, listentomyradio.com. El inglés que aprendí de Álvaro Uribe.
Vamos a ver aquí un momento, señores, para que no suene. Y es algo que la formación judía requiere el encuentro de todos en espacios como la sinagoga para rezar y el Bet Midrash para estudiar. La ocupación como judío está constantemente en todo lo que hacemos. Desde cuando estamos en la oficina, los que trabajan en oficina, alguien que trabaja en la oficina dice, ay, me llegó la parashá de la semana, la voy a imprimir y la leemos en Shabbat, en la mesa, en familia. Algo hermoso, ¿no? ¿Parece problemático eso? No, no parece problemático. Pero hay un problema. Si la oficina no eres tú el dueño, sino que eres un empleado, desde el momento en que enciendes la máquina con la intención de imprimir la parashá de la semana, estás robando. Estás robando la tinta, estás robando la electricidad, la tinta, la hoja, el tiempo que inviertes en ese rato. Es bastante delicado eso. Y tenemos años diciendo que el judaísmo definitivamente es una formación para la vida de cada uno de nosotros. No es algo filosófico el judaísmo. Si nosotros no trabajamos en cambiar el pensamiento, realmente poco es lo que estamos haciendo. Es un trabajo pobre el que estamos haciendo. Y por eso insistimos mucho en eso. El Beja Knesset es ese espacio sagrado donde no vamos a hablar de política. Ustedes saben que hay una historia de alguien que estaba haciendo teshuvá y fue a un cabalista. Y el cabalista le dijo, tienes que guardar Shabbat. Más Shabbat como es el Shabbat. La persona le dijo, Shema Israel, ¿cómo me dices que yo tengo que guardar Shabbat? Enciendo las velas, ¿sí? Tenemos la cena, no encendemos teléfono, no hay televisor, no hacemos cocción en Shabbat, la preparamos antes, en la mesa. Todos los viernes a la noche en mi casa cantamos Shalom Aleichem, hacemos Shabbat. Mi esposo va al Beja Knesset, canta Shalom Aleichem, ¿cómo es? Lejado día ya. Bekixur, todos guardamos Shabbat. Y el rabino, el cabalista, le dijo, efectivamente, eso es lo que tú crees, que guardas Shabbat. Entonces dígame, ¿por qué usted me está diciendo a mí que yo no guardo Shabbat? ¿Qué le dijo el Rab? Haces todo como que si estuvieras en Shabbat. Pero ¿de qué hablas en la mesa de Shabbat? ¿Cuál es durante el día, cuando te reúnes con tus compañeras? ¿Cuál es tu diálogo? Porque era una mujer. ¿Cuál es tu diálogo con ellas? ¿De qué hablan? ¿De política? ¿De dónde compraste la comida más barata? ¿De otras mujeres? Eso no es Shabbat. El diálogo para el Shabbat tiene que ser totalmente casero, totalmente relacionado con temas de Kedushá. Eso es guardar Shabbat. Digo que a partir de ese momento hizo teshuvá, una teshuvá shelemá, y empezó a guardar Shabbat como es. Como la gente que dice, voy a la comunidad. ¿Escucharon que lo dijimos el otro día? Y la gente cree que la comunidad es la sinagoga. No, la comunidad es todo el espacio donde vivimos los judíos. Que aquí en esta zona vivimos varios judíos. Aquí estamos nosotros frente al Beja Knesset. Cruzamos aquí a media cuadra. Está el señor Mordejai y está el señor Richard, que viven ahí. Es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? No, así hablan los puertorriqueños. A una cuadra subimos, está otra familia,
De aquí para allá hay otra cuadra, está otra familia. Bequixur, esta zona es una zona donde vive una comunidad judía. Y va con planes de crecer el tema. Ya hay varias familias que, creo que la semana que viene llega otra familia aquí al barrio, a la zona donde vivimos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Construir una comunidad, no un Beja Knesset. ¿Sí? Es importantísimo el Beja Knesset, pero el Beja Knesset no es la comunidad. No sé si me entienden el juego de palabras. En la comunidad hay Ben Midrash, hay... Tú sabes que este espacio donde estamos es pequeño. Y estuve en Israel y pasé en un sitio y había un Beja Knesset casi de este tamaño. Nada más. 4 paredes, el ejal, espacio solo para que hombres recen, hay reunión minyan, Shema Israel, tal, Sefer Torah, todo, Kadish, todo. Pequeño Beja Knesset, casi como este tamaño. Donde estamos acá, que es realmente pequeño donde estamos. Pero en Israel lo vi. No podemos quedarnos cómodos. Nosotros creemos que tenemos que tener un espacio más grande, etcétera. Estamos trabajando en pro de eso. Y lo hemos dicho muchas veces que el tema es el pensamiento o la estructura que tenemos. Mientras que no tengamos esa estructura de proyección, nos vamos a quedar, como decíamos en Shabbat, vamos a pasar 10 años y vamos a estar todos igual, más viejos, pero todo va a seguir igual. El mismo espacio, los mismos problemas. Estudiamos Torah y preguntábamos, ¿para qué estudiamos Torah? Muchas veces respondemos igual o hasta peor que hace 10 años atrás, 15 años atrás. Respondemos con 4 piedras en la mano. Y si por ahí hay una quinta piedra, la buscamos también por si acaso. Debemos de tener respeto en el Beja Knesset. El Beja Knesset, el sitio donde rezamos, es para rezar, no para hablar de otro tema. Dice que cuando no se respeta el Beja Knesset, el Malach HaMavet tiene permiso sobre las personas que están allí. Imagínense lo grave que es. El Malach HaMavet tiene permiso sobre los que están en ese Beja Knesset porque hablan durante la tefilá o cuando no hay tefilá se sientan en esa zona a ponerse a hablar de física nuclear. Entonces ya cobra otra estructura. ¿Por qué no nos ha permitido Borei Olam que la redención ya existiera y que tuviéramos el Beit HaMikdash? ¿Por qué? Porque Borei Olam dice, si en el Beja Knesset, que es algo sencillo, que es la representación del Beit HaMikdash en Huslaares, en Israel, es la pequeña representación que tenemos. Si en ese espacio no se comportan con respeto, no se merece estar en un espacio como el Beit HaMikdash, donde seguramente tampoco van a tener respeto. Las personas que son educadas en la casa son educadas también en la calle. Viste que hay gente que dice, como eres aquí, así te comportarás en tu casa. ¿Escuchaste alguna vez eso? Si tú te portas bien en un pequeño Beja Knesset, puedes llegar a la sinagoga más importante y grande del mundo y allá vas a tener la reverencia y el respeto necesario. Pero hay gente que cree que el Beja Knesset es un club donde nos reunimos a hablar y a planear temas de nuestra vida, creyendo que de esa manera es que nos debemos comportar como judíos en el Beja Knesset. Escribe el Shulchan Aruch, esto basado en lo que dice nuestro amigo Jajam Shlomo Misham, que Hashem le buenos y largos días. La más importante recopilación de normas del Shulchan Aruch, que lo escribió Rabbi Yosef Karo. Los Batei Knesset mantienen su santidad incluso después de ser destruidos. Así como se les trata con respeto cuando están de pie, igualmente debe tratárseles luego de su destrucción. Y hay algo interesantísimo que dice. Jajamín dijeron que donde hay un Beja Knesset, cuando venga la Geulá, ese Beja Knesset va a ser trasladado a Eretz Israel. ¿Te imaginas?
trasladado a Eretz Israel. Entonces tiene bastante importancia. Son como las embajadas, como consulados. La diferencia que podemos decir entre un Beth Knesset, donde la gente reza con Kavaná y no habla temas profanos en el área del rezo, con un Beth Knesset donde la gente habla en el área del rezo temas profanos y transgreden faltándole respeto a la Sagrada Torá cuando se está estudiando, cuando se está leyendo. La diferencia entre ambos, ¿cuál es? Que puede pasar, Hasbe Shalom, que a los que hablan y no respetan el área, los días se le acortan. Imagínate lo delicado que es. Hay historias de Rabanim que cuando empezaba Alenu le Shabbeach, empezaban a salirse del área del rezo. ¿Para qué? Para evitar que terminó Alenu le Shabbeach y venga alguien a preguntar algún tema y se corra el riesgo de hablar algo, por lo menos una palabra profana en el área del rezo. A ese nivel estaban los jajamín, se cuidaban a ese punto, de ese tamaño eran y son los jajamín actuales. Un Beth Knesset mantiene su santidad incluso luego de ser destruido, pero la santidad de Har Sinaí, donde fue entregada la Torá, fue tan solo temporal y no permanente. Por lo tanto, en nuestros días, el monte Sinaí no tiene ninguna santidad. El sitio donde recibimos la Torá Kedoshá, ese sitio, ese sagrado lugar, en el momento, fue sagrado en el momento en que se recibió la Torá. En la actualidad, ¿qué podemos creer nosotros? ¿Que sigue siendo sagrado el lugar? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Tiene santidad el Har Sinaí ahora? No la tiene. ¿Qué dicen Jajamín? Que la santidad que tenía Har Sinaí la podemos comparar con la santidad que tienen los Batei Kenesiot y los Batei Midrashot también. Un Beit Midrash puede funcionar también fácilmente como un Beit Knesset. Lo explica el Rabino Weizmann, hay varios libros que explican de eso. La diferencia es que la santidad del Beit Knesset se crea a partir de las plegarias de los judíos en ese lugar. Es decir, la santidad emana del pueblo, de sus plegarias. Y debido a ello, esta santidad nunca termina. Pero la santidad de Har Sinaí emanó, en la que emanó de allí la presencia divina. Una vez que esa presencia divina dejó el lugar, la santidad dejó de existir. Otra parte interesante que habla el Rabino Misham, citando el Medan Loes en Shemot 1271. La santidad del Beit Knesset es la misma que la del Beit Hamikdash. Por eso es llamado Mikdash Me'af, un pequeño Mikdash, una parte pequeña del Beit Hamikdash. Estaba prohibido destruir cualquier parte del Beit Hamikdash, y quien llegara a hacerlo infringía una prohibición de la Sagrada Torá. Lo mismo se aplica hoy en día para el Beit Knesset. Entonces empieza a adquirir otra idea, lo que estamos hablando sobre no es cómo debe ser nuestro comportamiento, qué debemos de pensar también cuando estamos en el Beit Knesset. Cuando entramos, por ejemplo, Mordejai, ¿qué se debe pensar cuando se entra en el Beit Knesset? En español, ¿ves? O sea, el problema de idiomas, el problema de los idiomas. Pero es amar al prójimo como a ti mismo. Adasa dijo la palabra clave.
¿Cómo fue la palabra que dijiste? Que vamos a entrar en las moradas de ella. Cuán hermosas son tus moradas. Hay otra frase impresionante también sobre el tema de Beja Kenese. ¿Cuál es? Arení me cabé la misbah. Yo acepto sobre mí la misbah de amar a mi prójimo como a mí mismo. Como decía la Gemara, dice, amar Rabbi Akiva, ze gadol davar Torah ve'aftale reja camoja. Decía el rabino Akiva, esto es la cosa más grande que tiene la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Impresionante, ¿no? El Beja Kenese es ese espacio, como decimos en Ibrit, cuando leemos el Sagrado Sefer Torah, que decimos estamos diciendo que es la representación del Beit HaMikdash y a su vez es la representación del Mishkan, que la conocíamos también como Ohel Moed, como la tienda del encuentro, el espacio donde nos relacionábamos con Boré Olam, donde interactuábamos con el creador del universo, como ese espacio de conexión con Hashem. Dice, ¿dónde se encuentra Hashem? ¿Dónde se encuentra Boré Olam? ¿Necesitas algo acá? La Gemara explica el siguiente versículo. Busquen a Hashem y lo van a encontrar. Pregunta, ¿dónde debemos buscar a Hashem para encontrarlo? Si hemos dicho esa famosa frase que dice que Él no está en todos los lugares, sino que todos los lugares están en Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a buscarlo? No es necesario irlo a buscar, está en todos los lugares. Dijo Rabbi Abahu, busquen a Hashem. ¿Dónde? En el Beja Kenese. Y ahí lo van a encontrar. Porque hay un espacio designado para ese momento, para ese encuentro. La experiencia que uno tiene cuando se acerca al Ejal, por ejemplo. O cuando está en el sitio donde uno reza, la cabaná que uno debe tener. Rav Kav Ayashar, quien fuera gran jaján en Polonia, en los años 1700, escribió lo siguiente: si nosotros tuviéramos ojos para ver cómo la presencia de Akadosh Baruj Hu reposa sobre las paredes del Beja Kenese y cómo reposaba en el Beja Mikdash, deberíamos besarla cada vez que entramos a él. Pero cuando hablamos en el Beja Kenese, esa presencia se aleja de él. Y ahí es donde corremos riesgo. Pero como hacemos todo tan deportivo, todo tan latino, tan chévere, entonces el espacio da para reírse, para bromear, para criticar. En el Beja Kenese mismo da para hacer la shonará. Perdimos el foco. Y mientras que no entendamos que tenemos que volver todos en Teshuvá, cada día tenemos que hacerlo. El espacio del Beja Kenese va a ser un espacio más. No va a ser el lugar de santidad, que debe de ser más bonito que nuestra propia casa. Quiere decir que cada uno de nosotros nos deberíamos de preocupar porque el Beja Kenese sea algo sensacional. Que desde que tú entras, la belleza del espacio, la santidad del espacio, lo que representa, te invada cada célula del cuerpo. Dice el Midrash algo hermoso. Dijo Rashmuel, hijo de Abba, Boré Olam deseaba tener algo muy especial. Así como Hashem habita en los cielos, deseaba también habitar en este mundo. Y le dijo al pueblo de Israel: ustedes fueron sacados de Egipto para que yo pose sobre ustedes, así como está escrito:
hágame un santuario y habitaré en ustedes. El mandamiento de construir el Mishkan fue dado de manera un poco extraña. Hágame un santuario y yo residiré con ustedes. Habría tenido más sentido decir, hágame un santuario y yo residiré en el santuario. Esta pequeña diferencia en las palabras nos lleva a prestar, nos coloca en un momento a analizar esto que está diciendo el texto para ver qué mensaje importante tiene. Nuestros jajamín explican, el templo no es un hogar fuera del hogar para Hashem. Eso es obvio. Él no necesita que nosotros le construyamos un lugar. Él ya reside en todas partes. Sin embargo, en un nivel más profundo, la Torá está diciéndonos que el templo no es un lugar donde podamos poner a Dios fuera del camino. Hubiera sido demasiado fácil construir un templo para que Hashem pudiera residir en él. Hubiese sido muy conveniente dejar a Hashem limitado a cierto espacio en nuestra vida. Déjeme ponerlo en el templo y allí yo voy a servirle, a hablar con él y a mantener una relación con él. Pero no es así en el resto de nuestra vida. Dice Rab Shaul Rosenblatt, siempre me sorprendió que se haya convertido en una norma el hecho de que los hombres judíos se cubran la cabeza en un Beit Knesset. Es que Hashem está solamente dentro del Beit Knesset y no está en la calle. Dice que han venido americanos, israelíes, irlandeses, argentinos, de Tuquilandia, han venido gente de todos lados. En verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Beit Knesset y cualquier otro lugar? Dice que han venido Goín también al Beit Knesset. Y cuando uno le dice, tiene que ponerse esto, se bajan. Llegan como hinchados, pero ya cuando entran ya, bueno, está bien, se pone la kippah ahí como... Entonces, lo hace uno como aterrizar. Cuando uno le pone la kippah es como que un controlador de neuronas. Sí, está bajo nuestras órdenes ahora. Entonces poner la kippah y bajan la guardia. La razón es que si podemos confiar en Hashem, en el Beit Knesset, entonces afuera de este podemos vivir nuestra vida de la manera que se nos ocurra. Si definimos un lugar en el cual se encuentra Hashem, al hacerlo también estamos definiendo un lugar donde Él no se encuentra. Y eso es algo muy conveniente para muchos. Hay gente que está en el Beit Knesset y se comportan como ángeles. Están diciendo Kadish y responden amén, una cosa así. Pero en las casas el comportamiento es distinto. Y esto me lo enseñaba uno de mis rabanín hace casi 18 años. Él decía, el judaísmo no se vive en el Beit Knesset. En el Beit Knesset rezamos, en el Beit Midrash estudiamos, pero el judaísmo no se vive ahí. Se vive esencialmente cuando estás en tu casa y terminas discutiendo con tu esposa, cuando peleas con tus hijos, cuando con el socio también tienes diferencia. Ahí tienes que poner en práctica el judaísmo. No es mera filosofía, es acción. ¿Sí? La Torá nos dice que hacer un templo no es sacar a Hashem de nuestra existencia diaria. No lo sacamos, sino ayudar a traerlo a Él dentro de nuestra vida. Él está en todos los lugares, pero existe ese espacio donde Él pasa a ser mucho más real en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando tenemos el Minyan, cuando hacemos Kaddish, hacemos Barejú, hay Sefer Torah. No estamos solos ahí. No podemos ir al Beit Knesset y decir, entonces yo soy más malo que todo el mundo y me voy a parar ahí y digo Kaddish, porque eso me conecta con Hashem. No, hay reglas que tenemos que respetar. La regla es que se dice Kaddish cuando hay Minyan. El Minyan es un quórum de 10 hombres judíos
mayores de 13 años. Hay unas reglas ahí con respecto a los muchachos cuando tienen 13 años. No las vamos a explicar ahora, son algo engorrosas decirlas en este momento, pero bueno, llegará un momento en que las expliquemos. Lo de Kiksur seguro que tiene que ser judíos, ¿ok? El objetivo del templo es que Hashem pueda morar dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros percibimos que Hashem reside dentro del templo, estamos perdiendo el punto central. El rol, la función que cumple el Beit HaKnesset es inspirarnos a mantener una relación con Él. A saber que tenemos ese lugar de encuentro. Tú, por ejemplo, cuando estabas enamorando a la muchacha, la llevabas a un sitio y no le llevabas agua en un tarro plástico y le decías, bueno, te traje agua para que tomes algo. Te invité a salir y quería brindarte algo, toma agua. No creo que Mordejai hace eso, ¿no? No. Quizás le invitan a Juan Valdés, que es cashier, el café que venden en Juan Valdés. Aparte de cashier es bien caro. Alógicamente correctos. ¿Cómo es que dicen? No lo soporto. Pero cuando estás en ese proceso de enamoramiento, ¿qué buscas darle a la chica en las invitaciones? Los mejores espacios, un cafecito bien agradable, o sea, que sea un sitio público, ¿okay? Por el tema del Seniud, del Yihud, etcétera. Pero ya cuando te casas, ya es, no, cuando se casan, cuando están de novio, me tienes hechizado. 10 años casados, eres una bruja. El Beit HaKnesset es como ese lugar de encuentro, ese donde podemos acercarnos de una manera con Hashem, que seguramente lo podemos hacer si vamos en el metro, leyendo salmos, escuchando un shiur, o hablando de temas de Torah, como lo hemos hecho. Es otra forma de acercarse también a Kadosh Baruj Hu. Nuestro rol es permitir que esa inspiración nos eleve y nos inspire. Si un Beit HaKnesset no logra inspirarnos, entonces ese Beit HaKnesset tiene un problema. Pero si la inspiración dura tan solo mientras nos encontramos dentro del lugar, no es el Beit HaKnesset el que tiene el problema lo tenemos nosotros mismos. Yo comparo el tema del Beit HaKnesset y de la tefilá que hacemos nosotros Vatiquín a las 5:30 de la mañana, lo comparo con recargar energías. Como que nos vamos a enfrentar a todos los problemas y situaciones difíciles de temas de Shemirah Einaim, de Lashon Hara, etcétera, de cuidar los ojos, del trabajo, los muchachos en la universidad. Y al Beit HaKnesset nosotros rezamos a las 5:30 de la mañana, termina la tefilá y nos tomamos un cafecito y estudiamos. Por cierto, las personas, voy a decirlo mirando a la cámara, las personas que quieran donar los desayunos, me pueden escribir por el privado. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio, seguimos. Pero lo comparo como eso, como ese momento en el que vamos y recargamos batería. La mayoría de la gente desayuna todas las mañanas, ¿no? Se para, reza, tal, y después desayuna. Casi nadie sigue su día sin desayunar. Y no llega a mediodía y dice, no solo no desayuné, sino que no voy a almorzar. Y yo soy más fregado que todo el mundo. No voy a cenar tampoco. No lo necesito. ¿Quién de nosotros haría eso? Personas elevadas. ¿Ok? Personas elevadas. Pero la mayoría de todos desayunamos, almorzamos y cenamos. Baruch Hashem. Hay uno que come la media mañana, desayuna la media mañana, a las 11,
el almuerzo, el algo y la cena, y andan todos gorditos y dicen que andan de dieta. Pero bueno, así como recargamos nuestra energía, o aparte, no desayuna, no almuerza, no cena y no le da la gana de dormir. ¿Sí? No quiero dormir. ¿Es normal eso? ¿Cómo va a vivir una persona así? En un caos emocional, con problemas de carácter, con debilidad, etcétera. ¿Están sorprendidos, no? Por acá se ríen, lo digo por los que están por acá que se ríen. Así es el Beja Kenese. Vamos al Beja Kenese y recargamos energía en la mañana, en el rezo de la mañana. Recargamos energía en la tarde, en el rezo de la tarde. Y en la noche, en el rezo de la noche. ¿Ok? Es tal cual, un ejemplo bastante práctico. Dice que escribió Rabbeinu Behaye Ben Pakuda: cuando la persona construye un Beja Kenese, incluso una sola pared o una parte del Beja Kenese, tiene un gran mérito. Por eso se venden las partes de un Beja Kenese para tener ese gran mérito. Por ejemplo, ¿quién tendrá el mérito de pintar el Beja Kenese? Y viene muy oportuno esto que dice Jajam Misham, porque estamos en proceso de pintar ahorita. ¿Ya? ¿Quién va a luchar por el mérito de pintar el Beja Kenese? ¿Se acuerdan la historia que dijimos del rabino que tenía la barba muy grande? Y él iba al Beja Kenese y limpiaba el ejal con la barba. O sea, por el mérito de limpiar el ejal, por ese mérito puede atraer hijos Talmidei Jajamim. ¿Saben quién era uno de sus hijos? Rashi. ¿Qué les parece? Trascendente, importante. ¿Quién va a tener el mérito de traer sillas, de donar libros, bibliotecas? ¿Quién va a tener el mérito? Mordejai, Hatzaku Baruch, esta mañana limpiaste el Beja Kenese. Es un mérito impresionante. Un mérito. Cuando yo lo he hecho, que también lo he hecho, es que no, él no hace nada porque es un tal mi jajam. No. Si hay alguien Benares aquí ignorante, soy yo. Pero cuando lo hago, que limpio, barro o trapeo, limpio algo que no esté correcto como está, siempre le pido a Hashem tema del estudio, de ver a mi hija casada con un yehudí temeroso de Hashem, etc. Ese es un proceso que uno tiene que creerlo, porque lee la historia de grandes que se encargaban de atender el Beja Kenese y cree que eso le pasaba a ellos nada más, que a ti no te puede pasar. No, uno también puede hacerlo. Y tiene el deber de creer además que puede pasar con uno también. Entonces es una oportunidad. Solo juega con la idea, ¿qué pasaría si no tengo un Beja Kenese? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es un espacio que hay que valorar. Aquí lo dice Jajam Misham: ¿quién tendrá el mérito de pintar las paredes del Beja Kenese? Un mérito impresionante. ¿Quién va a traer sillas? ¿Quién va a donar libros? Y así con todo lo que incluye el Beja Kenese. Se comió un bombillo en Shabbat. Viste que estábamos el viernes a la noche, fuimos a Shaharit y faltaba un bombillo. Yo dije, esto es una oportunidad. O sea, Boreola me está dando una oportunidad impresionante de yo salir a correr a comprar un bombillo para el Beja Kenese. Solucionamos lo del bombillo. Aquí está la evidencia. No es cuento. No es sentarme aquí a filosofar y decir necesitamos tener un Beja Kenese bonito, hacer nuestro esfuerzo y yo decir eso y no llevarlo a la práctica. Si usted no tiene un Beja Kenese donde vive, procure ayudar a un Beja Kenese que ya exista.
ayudar a un Bet Midrash. Faltó el bombillo, se quemó, es una oportunidad. Se quemó un bombillo, Baruch Hashem, yo puedo ayudar a reponer lo que se dañó. Es eso que necesitamos, que nos inspira a dar. ¿Viste cómo era que le dijeron al pueblo? Cada uno traiga de su corazón. Cada uno traiga de lo que él considere. ¿Qué llevaron? Lo mejor. ¿Qué llevaron? Cosas que no les servían. Llevaron ropa con remiendo, con harapos. Llevaron lo mejor. Lo mejor. A nosotros nos pasa, y esto también aplica para el Bet Midrash, así como es importante tener el Beja Knesset, también el Bet Midrash. Y Baruch Hashem tenemos personas que nos siguen. Yo digo que la red social que más usamos es WhatsApp, que no sé si se puede considerar una red social, no sé, red de mensajería, de Kixur, personas de Inglaterra, República Dominicana, México, Alaska, New Jersey, Panamá. 8 grupos hasta el momento. Ya se está llenando uno de los grupos. Ya vamos a abrir el grupo número 9 de estudio de Torah por WhatsApp. Calculamos 25 países estudiando, solo en WhatsApp nada más. Hay personas que les ha cambiado totalmente la concepción de vida estos grupos que tenemos. Hay unos que les ha cambiado también el sueño, ¿no? Porque en uno tenemos unos rabanín de Israel y mandan en la madrugada y se despiertan. Entonces después me dicen a mí, ¿qué están mandando en la mañana? Y yo, pues bájale el volumen al teléfono, porque ¿cómo eliminamos esa verajá de tener a rabanín como el rabino Natán Menashe, por ejemplo, que manda material impresionante? El rabino de Mahón Oray, de Mahón Meir, y bueno, da clases, como todos saben, da clases por internet. Es parte del staff de Judaísmo con Sentido, el primer grupo, igual que Jajam Misham, que también está en el primer grupo y también publica material. Entonces, si tienes el mérito de tener en tu comunidad, en la zona donde tú vives, un Beja Knesset, un Bet Midrash, procura dar lo mejor que puedas. Dar lo mejor. ¿Qué hay en el Bet Midrash? Libros y libros y libros y libros. Y dijo Maduro, y libras también. ¿Para qué? Para estudiar. Somos Am Asefer, el pueblo del libro. Entonces, deberíamos de luchar nosotros, de pelear por el tema de embellecer el Beja Knesset. Embellecerlo es una misbah más grande que hacerlo con la propia casa nuestra donde vivimos. Es necesario tener en el Beja Knesset los mejores muebles, los mejores acabados, para que el Beja Knesset sea un lugar muy bello. Dice que escribió Ra Jonathan Aidvis: el Beja Knesset es un pasillo para llegar al mundo venidero. ¿Por qué? Porque el honrar debidamente a un Beja Knesset, al hacerlo, se está adquiriendo el mundo venidero. Escuchen esto. Al honrar debidamente a un Beja Knesset, se está adquiriendo el mundo venidero. Pero si no se le da ese honor al Beja Knesset, se está despreciando el lugar y la presencia divina que se encuentra allí. Es necesario que el Beja Knesset tenga ventanas para que los presentes pongan atención al cielo y reciban Irat Shamayim. Y recuerden que están parados frente a la presencia divina. Si el Beja Knesset no tiene ventanas, incluso muchos opinan que no es recomendable rezar allí. ¿Qué les parece? Es muy interesante. Aunque yo estaba en Bateque, en el ciudad donde no hay ventanas. ¿Okay? En resumidas cuentas, el libro da para hablar muchísimo sobre el Beja Knesset. Me quedo con la idea de que todos tenemos que hacer el esfuerzo por embellecer en lo más que podamos la sinagoga o el Beja Knesset, porque es
el sitio donde nos conectamos de manera mucho más privada con Hashem, aunque todo el tiempo tenemos que estar conectados con Él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta iban a decir por acá? ¿Ya? Dedicamos estas palabras de Torah por las Haslahá de la empresa Eden Worldwide en Europa, también por las Haslahá y Refuah Shelema del doctor Gabriel, doña Rivka, doña Sara, don Yeshayahu, doña Yohebe, todos hijos de Sara y Menú, también por las Haslahá del señor Isaac Meir Rujana, Asher Rujana, Eduardo Milkestein, también por la elevación del alma de Julia, hija de Celinda, Gustavo, hijo de María, por las Haslahá de Esther Ferrara en República Dominicana, también por las Haslahá del doctor Julio, hijo de Mercy, Diana, hija de Luz, la doctora Diana, hija de Luz, también por la doctora Estefanía, hija de Diana, por Jorge, hijo de Amelia, Néstor David, hijo de Beatriz, también por las Haslahá de Beatriz, hija de la doctora Beatriz, hija de Luz, las Haslahá de Enrique, hijo de Ligia, el Refuah Shelema del señor Hillel, hijo de Sara y Meno, las Haslahá de los estudiantes de Midras Rabbi Moshe Maimón y las Haslahá de los comunitarios de la Arkei Torah. Que esto nos ayude a ser cada día buenos y mejores judíos. Hasta la próxima.